El día de hoy nuestra charla se titula Aprendiendo un nuevo idioma y vamos a hablar sobre estándares de publicación de datos e información y principalmente vamos a hablar sobre el estándar de Darwin Core, que es ese estándar pues, que es principal y clave para la publicación a través del CIP Colombia. Entonces, primero les quiero hablar del problema. El tema de los estándares sé que puede ser un poco a veces engorroso de entender o a veces se puede sentir el tema de los estándares muy lejano a nuestra realidad cotidiana. Entonces, quiero empezar contándoles cuál es el problema que tenemos y qué genera que tengamos estándares para resolver. Entonces, tenemos el ejemplo vamos a hacer un ejemplo muy cotidiano. Piensen en la palabra vela. Entonces, tómense un segundo para imaginarse qué es una vela. Entonces, muchos de ustedes probablemente se imaginaron la vela de cera que utilizamos para iluminar, otros se pudieron haber imaginado la vela de un barco y otros que de pronto están terminando proyectos en esta época se pudieron haber imaginado que pasaron la noche en vela. Entonces, en este caso tenemos una palabra que tiene distintos significados. Entonces, esto genera ambigüedad. Y el significado que le asociamos a esa palabra muchas veces va a ser contexto dependiente, ¿no? Entonces, yo que vivo en Bogotá probablemente no me voy a imaginar una vela de un barco, pero alguien que vive en la costa sí, porque es algo mucho más cotidiano y cercano a su realidad. Ahora hagamos otro ejercicio con esta imagen. Esta imagen, ¿qué palabra ustedes le asociarían? Entonces tenemos varias opciones. Entonces acá tenemos la imagen representa un carro de transporte masivo. Entonces podemos saber lo llamado bus, otros camión, colectivo, autobús, o incluso siendo aún más específicos, se pudieron haber imaginado el Transmilenio o el mío. Nuevamente va a depender de nuestro contexto. Entonces acá tenemos algo distinto, tenemos un significado común, una idea, un concepto común, pero le estamos asignando distintas palabras. Y esto pasa también con con la información y datos sobre biodiversidad, ¿no? Entonces, esas palabras y esos significados, dependiendo de nuestro contexto, pueden ser ambiguos y eso es lo que queremos resolver. ¿Qué pasa? Que esa ambigüedad se puede volver aún mayor si yo estoy hablando de que esos datos e información sobre biodiversidad, pues los quiero compartir con personas de diferentes partes del mundo. Si podemos tener palabras con diferentes significados, incluso dentro de Colombia, en cada región cambia, pues imagínense qué pasa si yo quiero armar un proyecto de ciencia participativa entre un grupo de investigación de África y de Colombia, o si quiero compartir un estudio de impacto ambiental entre la India y Japón. Entonces, se acrecentan esas ambigüedades y estos problemas de significado. Entonces, tenemos el problema de cómo nos comunicamos, cómo comunicamos nuestros datos e información sobre biodiversidad de forma veraz y que no pierda el significado. Y la solución, pues, como ya se lo imaginarán, es un estándar. Entonces, el estándar es un documento que está acordado internacionalmente por expertos y son una fórmula que describe la mejor manera de hacer algo. Estándares, los más populares son los de la ISO, que es la Organización Internacional de Estándares. Sabemos que hay profesionales que se tienen que tener las certificaciones ISO para hacer algo. En el tema industrial siempre se habla de que si uno tiene el estándar ISO, porque pues sabemos que eso es como una marca de calidad de que algo está bien hecho. Y los estándares están mucho más inmersos en nuestra vida de lo que nos podríamos imaginar en un primer momento. Que, por ejemplo, las baterías de una linterna, esos tienen un estándar ISO. Yo puedo comprar una linterna en Colombia, que está hecha en China, por una empresa de Estados Unidos, y donde sea que yo compre la batería, esa batería le va a servir a esa linterna. ¿Por qué? Porque tiene un estándar, tiene un tamaño, tiene todas unas características que permiten que yo la pueda utilizar en diversos contextos y yo no tuve que pensar qué tamaño tenía la batería, yo solo sé que necesito la batería. O por ejemplo, con el papel, si vamos a imprimir unos documentos, pues no ando con una regla y un bisturí cortando y midiendo según la impresora el papel. Ya hay un estándar sobre los diversos tamaños de papel que se pueden utilizar.
Un último ejemplo muy cotidiano es las tarjetas de débito, crédito, que en cualquier parte del mundo no la van a aceptar, ya sea una transacción en físico, una transacción digital, uno va poniendo los números digitalmente y ya se sabe el sistema si es Mastercard, si es Visa, etc. Estos estándares están tan inmersos en nuestra vida cotidiana que ni siquiera pensamos en ello y hacen que nuestra vida sea más fácil. En el caso de los datos y información sobre biodiversidad, todavía no estamos en ese punto de que están increíblemente inmersos en nuestra cotidianidad, pero pues parte de lo que estamos haciendo en este seminario es acercarnos cada vez más a esos estándares para que pase lo mismo que pasa con estos estándares ISO. Entonces entremos en materia, ¿no? Entonces, un estándar sobre biodiversidad, ¿cómo lo definimos? Entonces ya estamos hablando específicamente de un conjunto de términos que especifica la estructura de los datos que facilitan el acceso, la disponibilidad y el intercambio de estos datos e información. En el CIP Colombia los publicadores utilizan utilizan estos tres estándares que estoy mostrando acá. Tenemos el Darwin Core, que es el principal, el Plinian Core y el EML o Ecological Metadata Language. El Darwin Core es ese estándar que utilizamos para nuestros 3 tipos de datos que se pueden publicar a través del CIP Colombia. Recordémoslos muy rápidamente. Tenemos los registros biológicos para las colecciones, para observaciones o inventarios rápidos. Tenemos el tipo de datos evento de muestreo para parcelas, transectos, cámaras trampas, eventos de monitoreo a largo plazo. Y tenemos el tipo listas de especies para cuando estamos escribiendo listas de nombres o taxones únicos. Y el Darwin Core sirve para estos 3 tipos de datos. Después tenemos el Plinian Core. El Plinian Core es un estándar donde Colombia ha participado desde su inicio en la consolidación. Este estándar se utiliza para las fichas de especies. Acordémonos, las fichas de especies son información descriptiva, textual, narrativa sobre la historia natural de una especie o taxón específico. Después tenemos el EML, que es un estándar de metadatos. Los metadatos son información y nos dan el contexto de todos los datos e información que anteriormente los he nombrado, ¿no? Pone todo lo anterior en contexto. ¿Qué pasa con estos 3 estándares? Estos 3 estándares no son exclusivos del CIP Colombia. Tenemos toda una comunidad que lo soporta. Como les mencionaba en la primera definición de la ISO, pues un estándar es un acuerdo entre varios expertos y es un acuerdo internacional. En el caso de los estándares de biodiversidad, nos respalda TDWG o TADWIC, que es el Consorcio Internacional de Estándares sobre Biodiversidad. TADWIC se encarga de mantener estos estándares, de mantener su documentación, las definiciones, de soportar la comunidad y las discusiones de esta comunidad frente a que si hay un elemento que hay que adicionar, un elemento que hay que quitar, y bueno, todas las decisiones que se tomen alrededor de ello. Aprovecho la oportunidad y los invito a aquellos que tengan un interés en los estándares. En septiembre va a estar el seminario de TADWIC y pues se pueden inscribir gratuitamente, todo va a ser en línea. Aparte de este consorcio global, pues estos estándares son estos 3 estándares son ampliamente aceptados y utilizados por nuestros pares internacionales. Entonces los utiliza GBIF y los utiliza OIS. Entonces lo que estos estándares hacen es que les aseguran que fácilmente lo que ustedes hagan con ellos pueda conversar con otros nodos y con otras entidades nacionales e internacionales. Entonces, con un solo esfuerzo con estos estándares, pues le estamos maximizando el alcance de nuestros datos. Y pues nada, como para reforzar la idea, con esta imagen que habíamos visto en nuestro seminario anterior, pues todo lo que se publica a través del CIP Colombia tiene estos estándares. Entonces esto nos asegura cierto nivel de calidad, el hecho de que todo lo que pase por acá pues ya tenga cierto nivel de estandarización.
Entonces, en este momento me gustaría, antes de que empecemos a hablar sobre Darwin Core, que es el tema principal que vamos a seguir tratando, me gustaría saber si ustedes conocen o han utilizado el estándar Darwin Core anteriormente. Listo, vamos a lanzar en un segundo la encuesta. Listo, ya les debe aparecer en pantalla la pregunta. Listo, ya casi el 80% de todos los participantes votaron. Entonces, yo creo que ya podemos mostrar las respuestas, por favor. Bueno, me alegra un poco este resultado. La mayoría respondió que sí, que lo usan frecuentemente, un 50%. Después dicen que no lo utilizan, pero lo han escuchado con un 23%. Después tenemos un 15% que no utilizan el estándar, pero lo usa alguien en la organización, y solo un 13% que lo escucha por primera vez. Entonces, pues me alegra bastante. Espero que ese otro 50% que lo ha escuchado pero no lo ha utilizado, pues después de esta charla se sientan como más confiados para empezar a implementar el estándar. También me alegra porque hace unos años probablemente este resultado no hubiera sido así. Yo creo que hubiera sido por ahí solo un 20% o menos el que hubiera dicho que lo usan frecuentemente. Listo, entonces sigamos hablando sobre el Darwin Core. Entonces el Darwin Core es un estándar que usa una terminología común. Esa terminología está en inglés para pues, los términos de que sea internacional, y esa terminología lo hace bastante simple y flexible para su uso. Está compuesto por 169 términos o elementos y 23 extensiones. Y probablemente, aunque no los puedo ver, muchos me abrieron los ojos cuando les dije 169 términos y elementos. Pues eso no pareciera de entrada que está sencillo, es simple, flexible. Entonces, ¿cómo lo tenemos que ver para que veamos esa facilidad? Tenemos que ver el Darwin Core como una bolsa de elementos. Entonces, esos 169 términos están en esa bolsa de elementos, y dependiendo de las necesidades de cada uno de ustedes, es que van a utilizarlos. No los tienen en ningún caso tienen que utilizarlos absolutamente todos. Normalmente un conjunto de datos bastante bien documentado, porque tomaron muchísima información, máximo se documentan 40, 50 elementos, como para que se den una idea del volumen real de elementos que van a utilizar. ¿Qué nos va a definir qué elementos utilizamos? El tipo de datos. Entonces, si es un registro, si es un evento, si es una lista, vamos a utilizar unos u otros elementos. El alcance de su proyecto. No es lo mismo si ustedes están, de su proyecto o de su tipo de datos. No es lo mismo si es una colección, no es lo mismo si es un impacto de estudio ambiental. Entonces, va a variar. No todos los conjuntos de datos van a ser iguales. Listo. Bueno, otra cosa que antes de que se me olvide, que quiero comentar, es que no todos los datos tienen que estructurarse en Darwin Core. Hay datos que son muy internos, de uso muy específico para sus proyectos, o que realmente no aplican como dato primario sobre biodiversidad, que acuérdense que los datos primarios son aquellos que dan evidencia de la presencia o ausencia de un organismo. Entonces, puede que algunas cosas definitivamente no se deban poner en el estándar, y pues en eso pues toca empezar a ver las definiciones de esos elementos para saber si va o no va. Estos 169 elementos pues nos ayudan a responder esas 5 preguntas que deben responder los datos sobre biodiversidad: el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Y estas preguntas también de cierta forma clasifican esos elementos de forma que sean más comprensibles para su uso. Entonces, en el frente del qué, pues entonces toda la información taxonómica, todos los elementos taxonómicos o identificación.
reino, filum, clase, orden, nombre científico, el quién, toda la parte que quién registra la información, hay unos elementos específicos para decir qué organización publica los datos, con qué licencia se publican esos datos, quién recolectó la información, el cómo, toda la información del evento y de la parte del protocolo, qué protocolo utilicé, cuál es el tamaño de la muestra, hay elementos específicos para ello, el cuándo, todo el tema de temporalidad, las fechas del evento, y el dónde, donde está todo el tema de la ubicación, país, de elementos como país, departamento, localidad y las coordenadas que pues, son bien importantes. Entonces, tomemos, por ejemplo, el qué. Yo les comentaba que en nuestros 3 tipos de datos, registros, eventos de muestreo y listas de especies, el que es relevante en todos, ¿no? Yo quiero saber qué entidad taxonómica, qué organismo estoy registrando, es un animal, es una planta, es un invertebrado. Entonces, este qué tiene ciertos elementos de la jerarquía taxonómica. Reino, clase, filum, orden, género, especie. Esos elementos se utilizan de igual manera para esos 3 tipos de datos, para registros, eventos y listas. Esto no significa que como tengo un tipo de datos distinto voy a usar una aproximación completamente distinta, no, utilizo los mismos elementos. Y ahí está la parte de que sea sencillo, no tengo que cambiar la forma en que estoy estructurando, simplemente utilizo los mismos elementos de acuerdo a mis necesidades sin enredarme en la vida. Además de los términos per se, el estándar nos dice ese término qué significa, porque si no volveríamos al caso que les comentaba al principio con el ejemplo de la vela y el bus, o sea, si no tengo una definición clara, pues esa palabra puede significar distintas cosas para cada uno de nosotros, entonces este elemento es sex, lo pongo en inglés porque como les decía, el estándar va en inglés, tiene una definición específica que dice el sexo de las entidades biológicas representadas en el registro biológico. Y además me especifica una estructura, que en este caso es un vocabulario controlado, y me dice, usted utilice el estándar así. Si va a documentar ese elemento, tiene que utilizar un vocabulario controlado. En este caso tenemos que el vocabulario controlado incluye las siguientes opciones: macho, hembra, hermafrodita, indeterminado y desconocido. Yo solo puedo utilizar esas opciones. Si utilizo otra, voy a entrar en ambigüedades. Si pongo, por ejemplo, solo M, me refiero a macho, me refiero a mujer, o pongo F, es femenino, es falso, o pongo NA, esta pasa bastante que ponemos NA, pero NA no sé si es que realmente no lo sé, o que el individuo en el estado en que estaba pues no se podía determinar el sexo, entonces no, siempre utilizamos vocabulario controlado. Y el estándar define para varios elementos ese vocabulario. Hay casos en que no lo define y cuando no lo define lo recomienda. Entonces ya hay áreas, dependiendo del área del conocimiento o dependiendo del organismo, pues voy a tener o de pronto vocabularios controlados más o menos específicos. Pero siempre que podamos es bueno utilizarlos. Estos nos facilitan muchísimo encontrar la información y posteriormente para su uso analizarla de forma más directa sin tener que hacer tantos cambios en los datos. Otro ejemplo, tenemos event date o la fecha del evento. Fíjense por favor que es la forma en que está escrito el evento, entonces event empieza en minúscula, la segunda palabra que es date está en mayúscula, esta es la forma en que normalmente están todos los elementos, entonces pues a veces uno porque pues está acostumbrado a que pues una oración se empieza con mayúscula, le tiende a poner esos elementos la mayúscula. No, eso ya hace que le pierde ahí valor el estándar. Entonces siempre van tal cual lo dice. En este caso, minúscula y con cada palabra adicional si empieza en mayúscula. Tenemos una definición de ese event date. Tenemos que es la fecha o el intervalo durante el cual se produjo el evento. Y nuevamente tenemos una estructura específica para ese elemento. En este caso, para el event date, lo que recomienda el estándar Darwin Core es usar otro estándar, el ISO 8601, que nos dice cómo documentar las fechas.
Entonces vean que este estándar, a partir de que es específico a la biodiversidad, pues toma elementos robustos de otros estándares que ya existen. No nos vamos a inventar nuevamente la rueda, sino que vamos a aprovechar lo que ya existe. En este caso hay un estándar ISO que se debe utilizar y es año, mes, día, y el año va con sus 4 dígitos. Entonces esto nos evita ambigüedades. Por ejemplo, si es 02, si yo solo pongo 02, pues no sé si es el año 2002, es el mes 2 o es el día 2. Entonces, con esa estructura estamos asegurando que el significado sea claro y no se pierda la información en el proceso. Y así pasa con todos los elementos. Entonces son 169, no los vamos a explicar, todos, pero es para que se den una idea de cómo los tienen que utilizar. Todo este tema que les comentó de la estructura y de los formatos, en 2 o 3 seminarios más adelante, cuando hablemos de calidad de datos, vamos a profundizar un poquito más sobre esto porque es bien importante. Listo. Después tenemos, aparte de esos 169 términos, tenemos 23 extensiones. Estas extensiones son como bolsas adicionales de elementos, que son elementos que no son tan utilizados o que son utilizados con unos objetivos muy específicos, entonces no están incluidos en el paquete principal, sino que tienen su paquete adicional. Por ejemplo, tenemos las medidas. Entonces, si tuvo una medida de peso, longitud, de AP, pues entonces tengo una extensión específica de medidas. Y lo mismo, voy a esa bolsa y utilizo cuantas veces necesite los elementos que me interesen. No los tengo que utilizar todos. Otro ejemplo, si tenemos una lista de especies y tengo referencias bibliográficas asociadas a cada una de esas especies, lo mismo, tengo una extensión para ello. Tengo, por ejemplo, también detalles moleculares. Si aparte de un link a donde está mi secuencia en BOL, yo tengo más información molecular sobre los primers, sobre temperaturas o otros detalles, también existen una serie de extensiones que nos facilita la documentación de estos datos. Esto solo por poner unos ejemplos, son 23 extensiones. Bueno, antes de continuar, les recuerdo que para navegar este estándar siempre cuentan con nuestro apoyo, con el apoyo del equipo coordinador. Entonces, puede que al principio tengan dudas, incluso teniendo las definiciones sobre qué aplica y qué no aplica. Entonces, nosotros en nuestros procesos de acompañamiento a la publicación de datos, siempre los ayudamos a seleccionar cuáles son esos elementos de esas bolsas que se aplican para cada caso. Y pues cada caso va a ser distinto. Entonces, pues siempre lo miramos uno a uno. Entonces ahora volvamos a ver el ejemplo inicial, donde veíamos esas ambigüedades, pero veamos el problema abordado desde la solución del estándar Darwin Core. Entonces, en este caso estoy mostrándoles este organismo cuya entidad taxonómica es un Leopardus tigrinus, y quiero que se imaginen que van a poner esa información de ese nombre que les acabo de decir en una tabla. ¿Qué nombre le pondrían a esa columna de esa tabla? Entonces algunos van a decir, no, a esa columna yo la voy a llamar especie, otros van a decir, no, la llamo nombre, organismo o nombre científico. Pero como ya tenemos el Darwin Core que nos da unas definiciones claras, con una estructura clara, pues entonces yo sé que a esa columna yo realmente la voy a llamar Scientific Name. Y ahí voy a poner todos los nombres científicos a los cuales identifique los organismos que tengo en campo o en mi colección. Por acá tenemos otro ejemplo, tenemos a Pepito Pérez, este es el Homo botanicus que está encargado de ir a colectar las plantas y pues necesito documentarlo también en mi tabla de datos. ¿Qué nombre le pondrían a esa columna donde voy a poner el nombre de Pepito Pérez? Entonces, nuevamente, sé que tenemos muchas opciones, los hemos visto de primera mano, entonces, colector, investigador, responsable, colectado por, tenemos, todos le pegan al mismo significado, pero son palabras distintas que no nos van a permitir comunicarlos efectivamente. Entonces, como tenemos el estándar Darwin Core, sabemos que a Pepito Pérez, la columna donde voy a documentar Pepito Pérez, el nombre va a ser Recorded By.
¿Y qué pasa si está Pepito, está Juanita y está alguien más que fue a campo a recolectar los datos? Pues el estándar me dice que todos esos nombres adicionalmente los voy a separar con una barra vertical y de esa forma yo sé cómo voy a transmitir la información. Listo, entonces ahora viendo como todas estas ambigüedades en el significado, en la forma de llamar un mismo elemento, incluso elementos que son súper cotidianos como los que les acabo de nombrar, como un nombre científico o la persona que va a campo, me gustaría saber si han tenido que dedicar mucho tiempo a reorganizar conjuntos de datos de distintas fuentes. ¿Qué tan frecuente es que le tengan que dedicar tiempo a ello? Listo, ya varios han votado. Esperemos un poquito más, que por lo menos el 80% voten. Listo, veamos las respuestas, por favor. Entonces, acá vemos que la mayoría dijo sí, muchas horas. Muy pocas veces o nunca. Entonces, creo que todos estamos en el primer grupo, ¿no? De que hemos gastado mucho de nuestro tiempo teniendo que organizar datos que ya han sido tomados. Entonces, la idea de implementar ese estándar es hacernos la vida muchísimo más fácil. Incluso si ustedes todavía no van a publicar datos a través del CIP Colombia, si utilizan el estándar, su yo del futuro les va a agradecer porque va a invertir esas horas en cosas como analizar, redactar o transmitir la información que dan sus datos y no en tener que estar jugando en cómo pongo la columna, cómo lo cambio, qué es qué, y en ese juego de reorganizar datos a veces se pierde información. Listo. Por aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, volviendo aquí al tema del colector. Con el colector hay una novedad de este año que es bien interesante y es que ya tenemos unos IDs para identificar claramente a los colectores que participan en la toma de datos. O sea, no solo colectores como tal en el sentido de un espécimen preservado, sino todos aquellos que toman datos de información sobre biodiversidad y que pues aportan a un mismo conjunto de datos. Entonces sé que algunos de pronto tienen su ORCID, que es este ID de investigación, que inicialmente se aplica para hacer el rastreo de todas nuestras investigaciones científicas, de los artículos científicos, pues este mismo ID ya se está utilizando para hacer el rastreo de los colectores. Entonces también nos evita un poco estas ambigüedades y si hablamos el tema de Pepito Pérez, probablemente varias personas se llamen Pepito Pérez, entonces ahí entro también otra vez con el tema de la ambigüedad que estábamos hablando. Entonces al tener un ID que va a ser 100% único, pues aseguramos también que ese rastreo sea aún mucho más fino y también nos aseguramos de que pues haya transparencia, trazabilidad y también pues que se le dé el crédito a cada persona, no solo a las organizaciones que publican en datos, sino de pronto a una persona que contribuyó con solo un dato en conjunto. Listo, ¿cómo abordamos el estándar? Ya entendemos qué es, ya sabemos que nos da, que es como una bolsa de elementos que tiene definiciones y estructuras claras. Pero ¿cómo lo trabajamos ya en nuestro día a día con nuestros datos? Entonces hay muchas formas, digamos que ustedes se podrían ir directamente a Tadwig y a ver el estándar, a ver uno a uno esos elementos y tratarlos de digerir por aparte. Hay diferentes perfiles del estándar que se pueden utilizar, que
los promueven diferentes organizaciones dentro del país o por fuera del país, o también herramientas que te permiten generar perfiles a partir de los elementos que utilizas. La forma en que nosotros estamos facilitando el abordaje del estándar es a través de plantillas. Entonces, estas plantillas nos ayudan a tomar unas decisiones de cuáles elementos vamos a tomar de esa bolsa de elementos. En este momento tenemos 3 plantillas y si alguno de los otros panelistas me colabora compartiendo en un rato el enlace a donde tenemos las plantillas para que todos los puedan descargar. Entonces, en este momento tenemos 3 plantillas, tenemos una para registros biológicos, otra para listas de especies y otra para eventos. Las más importantes son la de registros biológicos y la de lista de especies. La de eventos no tanto, porque como les decía que son los mismos elementos, finalmente con la de registros biológicos que actualizamos a principio de año, pues casi que tenemos todo lo de los eventos ahí mismo, entonces es mucho más fácil de manejar. ¿Qué tienen estas plantillas? Estas plantillas lo primero que tienen son unas instrucciones que nos ayuda a cómo utilizar la herramienta. Después está la plantilla per se, que tenemos los elementos Darwin Core, es decir, que tenemos cada columna de nuestra plantilla es un elemento Darwin Core y ya está nombrado con su nombre estándar en inglés y también está con una fila adicional que tiene el nombre en español para pues facilitar el intercambio de información, ¿no? Pues el español es nuestro idioma, entonces tener la palabra en español pues nos facilita mucho más su interpretación. Después tenemos una hoja con definiciones que nos explica el uso de estos elementos, como los ejemplos que les estaba dando anteriormente. Y tenemos una cuarta hoja donde están los vocabularios controlados. Y simplemente pues son esos vocabularios que uso para un elemento específico y nos explica, también nos define ese vocabulario controlado, en qué casos se usa. Entonces, en las instrucciones van a encontrar unas convenciones. Entonces van a encontrar que tenemos 4 tipos de elementos. Tenemos elementos obligatorios, tenemos elementos obligatorios según su origen, elementos recomendados y elementos opcionales. Entonces ahí ya de entrada yo voy a poder filtrar de esa bolsa ciertos elementos que sí o sí tienen que ir dependiendo de mis datos. Aquí, antes de explicar los elementos obligatorios, quiero que se fijen en la tablita que está a la izquierda. En la primera columna tenemos elemento, que es el elemento Darwin Core, que son unos elementos de ejemplo para explicarles este tema de elementos obligatorios y recomendados. Después tenemos otras 3 columnas que hacen referencia al origen de los datos. Entonces tenemos una que dice permiso de recolección, otra que dice colección biológica y otra que dice eventos de muestreo. Estos son solo unos ejemplos, pueden haber mucho más orígenes, entonces solo son ejemplos para que entiendan cómo funciona la plantilla. Este origen de los datos no es excluyente. Yo puedo tener un evento de muestreo para el cual haya tomado la información bajo un permiso de recolección. Entonces no es excluyente. Entonces tengo que mirar las columnas que se ajusten mejor a mis datos. Entonces, en este caso estoy marcando en naranja los elementos obligatorios. Entonces, el primero que tenemos es Occurrence ID, que es un ID de cada fila donde hay un registro biológico y esto pues permite identificarlos plenamente, así como les decía el ejemplo con el record de PADI del colector, que ya se pueden identificar plenamente con un ID numérico que me dice exactamente quién es quién a pesar de que tenga el mismo nombre. Lo mismo pasa con el Occurrence ID, es como una cédula de cada registro biológico y eso es obligatorio para que el sistema funcione. Después tengo otros como Basis of Record, Institution Code, que pues nos da la idea de quién es la institución que publica esos datos, Type, Country. No los voy a explicar todos, solo saber que en este caso, para todos estos casos, son elementos obligatorios, entonces sí o sí los tengo que llenar. Después tenemos elementos obligatorios según su origen. Entonces, por ejemplo, tengo Collection Code,
y catalog number, esos son dos números que son específicos a las colecciones biológicas. Entonces, son obligatorios para una colección biológica. Entonces, yo no puedo publicar una colección donde tenga un espécimen preservado que no tiene un número de catálogo o donde yo no identifique plenamente cuál es la colección en la que se está publicando. Entonces, en ese caso es obligatorio. Pero, por ejemplo, para un permiso de recolección no es obligatorio ni para un evento de muestreo. Sin embargo, y por eso los traje a colación, si yo estoy publicando datos que están asociados a un permiso de recolección y deposité alguno de esos registros biológicos en una colección, pues lo recomendado es que también documente el collection code y el catalog number si es que lo tengo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde pues tenemos que ir viendo según cada dato cómo lo vamos manejando. No va a ser igual para todos. Si tengo datos que vienen que están asociados a un permiso de recolección y son solo observaciones, pues voy a obviar por completo toda la información de la colección biológica porque no hay ningún depósito. Y nuevamente, pues no es obligatorio, ¿no? Sabemos que la información de las colecciones la información de un número de catálogo en las colecciones cuando están asociados a un permiso de recolección, pues se puede demorar, ¿no? Entonces, por eso no aparece obligatorio en esta columna de permiso de recolección. Disculpen si eso estuvo un poquito confuso, pero en la tabla está muy explícito y en las definiciones está muy explícitos para que no pase eso de que pronto uno se confunda con las palabras. Después tenemos los recomendados. Entonces está el ejemplo del event date. Entonces, este es un elemento que es obligatorio para los datos que vienen de permisos de recolección, pero es recomendado para colección biológica y evento de muestreo. Entonces, un dato con muy buena calidad, yo diría, oiga, sí tiene que tener la fecha, sí o sí, y hemos hablado de que es bien importante, sobre todo en el evento, pero no es una cosa que afecte la forma en que se integran los datos o afecte el sistema de información, entonces no son obligatorios, pero sí son altamente recomendados para su calidad. Y después están todos los elementos opcionales, que bueno, son los ciento y punta de elementos más que no vamos a entrar en detalle en cada uno. Pero entonces, la idea general de esto es que vean que esta plantilla lo que les hace es filtrarles un poquito cuáles son esos elementos que ustedes van a utilizar. Entonces, pues toca revisarla con detalle, entender bien cuáles son sus datos y ver cuáles son los elementos mínimos que deberían ir en su conjunto de datos cuando lo publiquen. Entonces después tenemos la parte de definiciones y vocabularios en una hoja aparte. Esto es simplemente un pantallazo de cómo lo van a ver. Van a ver la base, el nombre, en este caso base del registro, lo tenemos en español para facilitar su entendimiento. Después tenemos la definición y acá a la derecha, ese símbolo que ven indica que hay un vocabulario controlado y que yo puedo entrar y salir de la plantilla entre la plantilla, la definición y el vocabulario controlado. Esto lo van a entender mejor cuando estén interactuando con la plantilla. Y acá hago la acotación de que definitivamente la mejor forma de abordar el estándar pues es utilizando. Yo sé que algunas cosas quedan un poco etéreas así hablándolas solo conceptualmente, entonces lo más fácil es cuando ya se está utilizando el estándar y cogiendo elemento y mirándolo en el contexto de sus datos, van a ver que realmente es sencillo. También en nuestra primera práctica, en nuestra primera sesión práctica, pues tenemos una práctica sobre cómo abordar el estándar Darwin Core y verlo con unos datos de ejemplos o con sus propios datos para que sea mucho más sencillo. Listo, entonces ahí vimos el detalle de la plantilla. Ahora quiero volver a la generalidad, pensando en cómo abordamos el estándar en los diferentes momentos de la toma de los datos o en los diferentes tiempos de la gestión del dato realmente. Entonces, normalmente tenemos un antes, un durante y un después. Entonces, en el antes estamos en todo el tema de la planificación. Entonces estamos planeando cómo tomar los datos. Entonces la idea es que en esa planeación que ustedes ya hacen juiciosamente, pues aparte de decidir a dónde van, cómo van a ir, cómo van a hacer la salida de campo, qué información quieren tomar, piensen en esos datos en términos de Darwin Core desde el inicio. Eso les va a facilitar la vida si ya tienen claro cuáles son elementos de Darwin Core y los tienen incorporados.
Durante la toma de los datos, entonces tomen esos datos acordes a las definiciones, formatos y vocabularios del estándar. Entonces les ponía el ejemplo del sexo. Entonces decimos macho, hembra, macho, hembra, hermafrodita, indeterminado, desconocido. Pues pongan esa información de una vez así en campo, utilizando la estructura que les damos. Así se evitan reprocesos. Esas horas que vimos que en esa encuesta a todos nos cuestan horas de reproceso, jugar y poner los datos en el orden lógico que nos funcione de la mejor manera. Después de la toma de datos y después de la planeación, ¿cómo abordamos el estándar? Pues terminar de mapear los elementos al Darwin Core, si es que algunos elementos pues no los tuvimos en cuenta en la planeación, y hacemos una validación y una refinación de esos datos a partir de lo que nos recomienda el estándar. Entonces, este es como el tránsito ideal de los datos, que pensemos en el estándar antes, durante y después. Sin embargo, sabemos que pues hasta ahora en algunas instituciones hasta ahora se está implementando, entonces normalmente nos vemos en el tercer caso, en la tercera columna, que estamos en el después, donde tenemos que mapear los elementos, validar, organizar. Entonces ahí es donde, reitero, el equipo coordinador del CIP Colombia los apoya en esa tarea cuando lo necesite, para que aborden por primera vez el estándar y ya después las próximas veces va a ser mucho más fácil y los van a poder incorporar en su gestión del dato antes, durante y después, en todas estas etapas. Listo. Recordemos, ya voy a cerrar la presentación para que pasemos a las preguntas, pero quiero que recordemos cuáles son los beneficios de estos estándares sobre biodiversidad, de estos estándares que mantienen una comunidad global, y parte de los beneficios es que mantienen nuestros datos interoperables, es decir, que estos datos se pueden comunicar entre diferentes instituciones y personas y se pueden integrar fácilmente. Es el estándar el que nos permite pues, que el CIP Colombia se comunique con tantas instancias nacionales e internacionales y que con un solo esfuerzo logremos maximizar la visibilidad de esos datos. Permite que los datos sean reutilizables. Entonces, si esos datos están en un idioma que todos hablamos, pues si los compartimos, inmediatamente los vamos a utilizar. No tenemos que gastar horas tratando de interpretarlos. Va a hacer que nuestra investigación sea reproducible, muy importante. Los que vienen de la academia saben que este tema de la reproducibilidad es clave y cada vez se viene exigiendo más y más. Para el tema de la toma de decisiones, pues si un dato es reproducible, pues es mucho más robusto y nos va a dar seguridad sobre la información que vamos a sacar de ellos. También tenemos el beneficio de que el estándar es legible por humanos y máquinas. Yo me tomé un tiempo a explicarles que tiene que ser con mayúscula, acá pegadas las palabras. Pues que sea tan preciso el nombre del elemento nos permite que tanto humanos al leerlo entendamos algo y que las máquinas puedan interpretarlos y podamos tener bases de datos que acopian toda esta información y la transmiten entre ellos y podemos googlearlo, podemos descargar, etc. Y finalmente, pues facilita la gestión de los datos. Publiquemos o no publiquemos, este estándar nos va a hacer la vida muchísimo más fácil a todos nosotros a medida que lo vayamos incorporando. Les agradezco pues a todos los asistentes, tuvimos como alrededor de 220 participantes durante todo el seminario. Recuerden, nos volvemos a ver en 8 días, el próximo jueves, y seguiremos abordando y profundizando en estos temas que son del interés de todos.